En los vastos cielos donde las estrellas trazan su eterno recorrido, Géminis, el signo de los gemelos celestiales, emerge como el alquimista del pensamiento, el danzante entre mundos, el tejedor de realidades con el poder del verbo, la intención y la fe. En el zodiaco, Géminis no es solo un signo de aire mutable, es la expresión viva del movimiento mental, de la comunicación divina y del potencial infinito de crear a través de la conciencia. La mente de Géminis es un portal. Su pensamiento, veloz como el viento, es capaz de viajar entre dimensiones, conectar ideas dispares, descubrir patrones ocultos y transformarlos en realidades tangibles. No es un simple recolector de datos, sino un arquitecto mental. Su capacidad para visualizar posibilidades, explorar múltiples caminos y adaptarse a cada curva del destino le otorgan una maestría única en el arte de la manifestación. Donde otros ven confusión, Géminis encuentra oportunidad. Donde el caos amenaza, el gemelo cósmico ve el germen de una nueva creación. La intención de Géminis nace de su curiosidad innata. Esa chispa divina que lo lleva a preguntar, a investigar, a querer comprender los mecanismos de la existencia no es un capricho infantil, sino una brújula sagrada que lo guía hacia el descubrimiento de su poder creador. Cuando un Géminis alinea su intención con su verdad interna, cuando deja de dispersar su energía en 1000 direcciones y concentra su visión en un propósito claro, se convierte en un canal directo entre el pensamiento y la manifestación. Su palabra, entonces, se vuelve encantamiento. Su idea, acción. Su visión, realidad. Pero la intención por sí sola no basta. Géminis debe cultivar la fe, ese fuego invisible que sostiene la creación aun cuando nada en el mundo parece confirmar que está funcionando. Y aquí es donde el alma geminiana enfrenta su mayor prueba y su mayor gloria. Porque la fe no es natural en una mente que todo lo analiza, que todo lo cuestiona, que todo lo descompone para entender. La fe exige salto. Exige silencio. Exige confiar en lo que no se ve, en lo que no se puede probar, en lo que apenas se siente. Sin embargo, cuando Géminis cruza ese umbral y aprende a sostener su visión incluso en la oscuridad, entonces se convierte en un mago celestial. No uno que simplemente piensa, sino uno que sabe. No uno que duda, sino uno que afirma. No uno que espera, sino uno que crea. La dualidad que define a Géminis es también su don. No es una contradicción, sino una danza sagrada entre lo visible y lo invisible, entre lo racional y lo intuitivo. Su capacidad de transitar entre los opuestos le permite ver la totalidad del cuadro. Cuando aprende a integrar sus partes, cuando ya no se divide entre 1000 opciones sino que elige con claridad, entonces su manifestación se vuelve impecable. Ya no crea desde la dispersión, sino desde la alineación. Ya no desea desde el miedo, sino desde la certeza. El universo responde a la vibración de las palabras, a la calidad del pensamiento, a la frecuencia del alma. Géminis, con su verbo ágil y su mente brillante, está llamado a ser emisario de ese lenguaje universal que da forma a los mundos. Su camino no es el de la pasividad, sino el de la elección constante. Cada pensamiento que alberga, cada palabra que pronuncia, cada historia que se cuenta a sí mismo es una semilla que lanza al campo cuántico de la existencia. Y esas semillas germinan. Por eso, cuando Géminis decide conscientemente qué historia quiere vivir, cuando habla con propósito, cuando piensa desde la sabiduría del corazón, su realidad florece como un jardín encantado. La intención y la fe son los pilares invisibles sobre los que Géminis construye su destino. Uno lo conecta con su poder de enfoque, el otro, con su poder de sostener. Juntos, lo elevan por encima del ruido mental, por encima de las dudas y los miedos, hacia un estado de conciencia superior donde la realidad ya no es algo que sucede, sino algo que se elige. Y en esa elección, Géminis encuentra su libertad suprema. Nada está escrito. Cada día, cada instante, cada pensamiento es una nueva oportunidad para escribir el guión de su vida. El cosmos le ha dado la pluma, el aliento creador, el don del verbo. Lo único que necesita es usarlo con intención clara y fe inquebrantable. Entonces, como los antiguos mensajeros alados que cruzaban los cielos con noticias divinas, Géminis se convierte en el heraldo de su propio destino, el creador consciente de una realidad nacida del alma y sostenida por el amor a lo posible. En su mejor versión, Géminis no huye del compromiso con su sueño. Lo honra. Le da forma con palabras, lo sostiene con creencias firmes, lo respira con pasión, lo siembra en el mundo con actos que vibran con su verdad más alta. Ya no se pierde en los caminos. Se vuelve el camino. Y así,
Cada paso que da, cada idea que cultiva, cada fe que alimenta, lo convierte en un faro de creación consciente. En un puente entre lo que es y lo que puede ser. En un ser humano que, con el poder de su mente y la fuerza de su espíritu, recuerda que la realidad no se espera. Se crea. Géminis, como hijo del aire, nace con el soplo de los dioses en sus pulmones y la promesa de la expansión eterna en su mirada. Lo que muchos ven como ligereza o dispersión, en realidad es un potencial inigualable para abarcar lo múltiple, para integrar lo diverso, para traer a la tierra lo intangible y ponerle nombre. Géminis no es un signo que simplemente se adapta al cambio, él es el cambio encarnado. Vive en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre lo que ha sido dicho y lo que aún está por revelarse. Y en ese umbral, donde la incertidumbre suele intimidar a otros signos, Géminis florece. Porque ahí encuentra su terreno fértil. Ahí, donde todo es posible, donde todo se está formando, él tiene la capacidad de moldear con su energía lo que aún no tiene forma. Hay una magia profunda en su capacidad para imaginar escenarios y proyectarse mentalmente a futuros aún no manifestados. Esta imaginación, cuando se alimenta de intención clara y se apoya en la repetición consciente de ideas elevadas, se convierte en la brújula que guía sus pasos hacia una vida más auténtica. Pero esa brújula no funciona si se deja llevar por el ruido externo o por la necesidad de agradar. Géminis debe aprender a escuchar su propio pensamiento no como un torrente caótico, sino como un templo interno donde resuena la verdad. Esa verdad no siempre viene envuelta en lógica. A veces, es una sensación sutil, una imagen fugaz, una idea que lo persigue en sueños. Cuando confía en esa voz interna y le da autoridad sobre el bullicio del mundo, entonces se convierte en un oráculo viviente, en un canal puro por donde fluyen los diseños divinos hacia la materia. Su regente, Mercurio, no es simplemente el planeta de la comunicación. Es el mensajero de los dioses, el intérprete entre planos, el dios que viaja entre el cielo y el inframundo. Eso le otorga a Géminis un rol mucho más sagrado del que suele atribuírsele. Su palabra no es solo expresión, es invocación. Su diálogo no es solo intercambio, es alquimia. Por eso, cuando habla desde un estado de coherencia interna, su voz transforma la realidad de quienes lo rodean. Tiene la capacidad de elevar la vibración de un espacio con una sola frase. De sanar con una historia. De abrir portales de conciencia con una conversación aparentemente casual. Esa es su medicina. Pero también su responsabilidad. Mucho se habla del don geminiano para la palabra, pero menos se comprende su relación directa con la vibración. Cada sílaba que pronuncia emite una frecuencia. Cada idea que sostiene en su mente prolongadamente genera un campo energético que moldea lo que atrae. Cuando esta energía mental es sostenida con dirección consciente, se convierte en un imán para experiencias alineadas. Pero si se dispersa en pensamientos incongruentes, en dudas, en contradicciones, el campo se distorsiona y la creación se vuelve errática. Es por eso que uno de los desafíos más grandes para Géminis es el dominio mental. No como una represión de su naturaleza curiosa, sino como una canalización maestra de su energía. Cuando aprende a enfocar su pensamiento, cuando elige deliberadamente lo que piensa, lo que dice y lo que cree, entonces cada una de sus acciones se convierte en un rayo dirigido hacia su propósito. La respiración es otro portal sagrado para Géminis. Como signo de aire, su energía vital está íntimamente ligada al flujo de oxígeno, al ritmo interno que une cuerpo, mente y espíritu. Cuando respira conscientemente, cuando hace del aliento una práctica de presencia, entonces su mente se calma y su visión se aclara. El caos cede lugar a la dirección. El exceso se disuelve en simplicidad. En el silencio entre inhalación y exhalación, Géminis encuentra respuestas. Encuentra visiones. Encuentra la fortaleza de su fe. Porque ahí, en ese instante suspendido donde el tiempo se detiene, se le revela que la realidad no es un enemigo externo, sino una extensión de su vibración interna. La polaridad con Sagitario le revela otra dimensión de su poder creador. Sagitario le recuerda la importancia de creer. De tener una visión más grande que el momento. De mirar más allá del detalle para abrazar el sentido profundo. Cuando Géminis integra esa expansión de conciencia, se convierte en un visionario práctico. Uno que no solo imagina, sino que concreta. Uno que no solo habla, sino que encarna. Uno que no solo analiza, sino que cree.
Esta integración lo convierte en un canal doblemente poderoso, el que conecta el microcosmos del pensamiento con el macrocosmos del espíritu. Géminis también tiene acceso a la eterna juventud del alma. No es inmadurez, sino una conexión viva con la posibilidad. Esa chispa que no se apaga, esa inquietud que lo impulsa a explorar más allá de lo establecido, es una manifestación de su alma creativa. Y cuando esta energía se alimenta de disciplina, de claridad, de propósito elevado, se vuelve un motor imparable para manifestar sueños que otros ni siquiera se atreven a imaginar. En sus manos, la realidad se vuelve arcilla. En su mente, el futuro toma forma. En este mundo, donde la mayoría vive desde la repetición inconsciente, Géminis está llamado a vivir desde la elección despierta. Cada palabra que elige pronunciar, cada pensamiento que decide sostener, cada historia que cuenta sobre sí mismo, es una chispa de creación. No está destinado a seguir fórmulas ajenas, sino a escribir su propio manual del universo. Y al hacerlo, inspira a otros a hacer lo mismo. La mente geminiana, cuando se conecta con el corazón y se sostiene en la fe, es capaz de abrir caminos donde solo había muros. Su flexibilidad se convierte en sabiduría viviente. Su versatilidad, en herramienta de supervivencia espiritual. Su velocidad mental, en canal para soluciones inesperadas. No hay tormenta que no pueda navegar cuando está centrado. No hay laberinto que no pueda descifrar cuando escucha la brújula de su alma. El universo no le ha dado una sola forma de ver el mundo. Le ha dado 1000. Porque ha sido elegido como mensajero de la multiplicidad. Como voz del cambio. Como tejedor de realidades infinitas. Y cuando actúa desde esa conciencia, cuando honra su don con presencia y decisión, entonces se convierte no solo en creador de su vida, sino en sembrador de posibilidades para toda la humanidad. Porque en cada realidad que manifiesta, en cada sueño que hace tangible, en cada palabra que enciende esperanza, Géminis le recuerda al mundo que el poder más grande no está fuera, sino dentro. Y que todo lo que existe, alguna vez fue solo una idea. En el corazón mismo del zodiaco, donde la energía se fragmenta en arquetipos que dan sentido a la experiencia humana, Géminis guarda un misterio sagrado que va más allá de su velocidad mental o su agudeza verbal. Su poder más profundo yace en su capacidad de traducir la energía invisible del universo en formas comprensibles, de hacer legible lo que aún no tiene lenguaje, de darle cuerpo a las intuiciones colectivas que buscan expresión. No es solo un signo mutable de aire, es una antena viva, un receptor cósmico, un transmisor de frecuencias sutiles que el alma capta antes que el intelecto las entienda. En esa función divina, Géminis actúa como el mediador entre los planos, un Hermes moderno que guía al espíritu a través del laberinto de la materia. Su habilidad para absorber conocimiento no es simplemente una inquietud mental. Es una necesidad evolutiva que lo impulsa a encontrar conexiones donde los demás solo ven fragmentación. Géminis sabe, en lo más profundo de su ser, que todo está unido por un hilo invisible, y su misión es trazar ese hilo, hacerlo visible, transformarlo en puente. Cada conversación que sostiene, cada libro que lee, cada idea que toca con su mente despierta, se convierte en una piedra más en el camino hacia la expansión. Pero no solo aprende para sí, aprende para llevar luz, para ser canal de comprensión, para compartir claridad con aquellos que aún no han encendido su fuego interno. Cuando un Géminis se eleva por encima de la necesidad de validación externa y decide usar su don para servir a una causa más grande que su ego, despierta una fuerza monumental en su interior. Ya no busca saber por saber, sino comprender para transformar. Ya no colecciona palabras vacías, sino que encuentra en ellas la semilla del cambio. En ese momento sagrado en el que su mente se alinea con el propósito del alma, se convierte en orador del destino, en alquimista del verbo, en sembrador de conciencia. Su voz ya no entretiene, enciende. Su mensaje ya no distrae, despierta. Su camino ya no es errático, es luminoso. El poder de Géminis también reside en su relación con el tiempo. Aunque se le percibe como alguien siempre en movimiento, su verdadera maestría se activa cuando aprende a detenerse en medio del vértigo. En el presente absoluto, donde el pasado no arrastra y el futuro no apura, Géminis encuentra la llave de su magia. Porque es allí, en la atención plena, donde puede elegir con precisión qué realidad alimentar, qué pensamiento dejar florecer, qué historia empezar a contar. Y en esa elección consciente, se convierte en creador de mundos. Ya no víctima del flujo mental, sino maestro de su energía. Ya no habitante pasivo del tiempo, sino arquitecto del instante. La mente geminiana, cuando está libre de miedo,
es el lugar donde nacen las nuevas narrativas del mundo. En ella se gesta el lenguaje de lo que vendrá, la idea de lo aún no dicho, la promesa de lo que podría ser si alguien se atreviera a soñarlo con fuerza suficiente. Y Géminis tiene el coraje para hacerlo. Porque aunque se le atribuye ligereza, su alma es vieja. Ha cruzado 1000 formas de ser, ha transitado por múltiples máscaras, ha hablado todos los idiomas del alma. Y en cada una de esas encarnaciones simbólicas, ha recolectado una chispa de verdad. Por eso su sabiduría no es lineal, sino intuitiva. No es rígida, sino fluida. No se impone, sino que aparece, como el aire, cuando se lo necesita. El signo de los gemelos también contiene el símbolo del espejo. Géminis es el que se mira a sí mismo desde múltiples ángulos, el que sostiene la polaridad sin necesidad de resolverla, el que sabe que la verdad no está en elegir uno de los extremos, sino en comprender la danza entre ambos. En ese espejo de sí mismo, Géminis aprende a ver su sombra, no como una amenaza, sino como parte del todo. Y cuando abraza esa sombra con amor, cuando deja de dividirse y se integra, entonces su poder se multiplica. Porque ya no actúa desde la contradicción, sino desde la unidad. Ya no crea desde la confusión, sino desde el centro. El camino del creador consciente para Géminis pasa también por el cuerpo. Aunque su energía tiende a elevarse, su verdadera ancla está en aprender a habitar su fisicalidad, a sentir la vida en cada célula, a recordar que su mente es solo una parte del instrumento completo. Cuando incorpora prácticas que lo conectan con la tierra, con el ritmo del corazón, con el silencio detrás de las palabras, entonces su creación se vuelve sólida. Ya no es solo un concepto, es una realidad palpable. Ya no es solo una intención, es una experiencia viva. El aire, cuando se encuentra con la materia, se vuelve viento. Y el viento puede mover montañas si sopla con dirección. Hay una rebelión sagrada en el alma de Géminis. Una necesidad de romper estructuras mentales que ya no sirven, de desafiar verdades absolutas, de cuestionar lo incuestionable. Y esa rebeldía no es destructiva cuando se alinea con el amor. Es liberadora. Porque permite abrir caminos nuevos donde antes solo había límites. Géminis no ha venido a repetir fórmulas viejas, ha venido a escribir otras. A descifrar los códigos del universo y transmitirlos con una claridad tan inspiradora que otros se animen también a crear sus propias rutas. En ese rol de pionero del pensamiento, de catalizador de lo nuevo, se convierte en un héroe silencioso de la evolución colectiva. Su fe no necesita ser ciega. Puede ser una fe racional, una confianza nacida del reconocimiento de su propio poder. No necesita pruebas externas para creer, porque ha visto demasiadas veces cómo sus pensamientos creaban coincidencias, cómo sus palabras abrían puertas, cómo su intención transformaba entornos. Y cuando decide confiar en ese patrón, cuando lo hace consciente y lo afina, entonces la fe se convierte en certeza. Y con certeza, su magia se vuelve imparable. Géminis no está aquí para seguir caminos marcados. Está aquí para crear senderos en el aire. Para convertir ideas en puentes. Para encender la chispa de la posibilidad en quienes lo rodean. Su don no es solo personal, es colectivo. Cada realidad que crea con intención y fe no solo lo transforma a él, sino que expande los límites de lo que todos podemos imaginar. Y en esa expansión, en esa osadía de imaginar más allá de lo permitido, reside la verdadera revolución geminiana. Una revolución que no hace ruido, pero que deja huella en cada mente que toca, en cada alma que despierta, en cada corazón que recuerda que también puede elegir su propia historia. Géminis es aire, y el aire no se detiene. Sopla, se cuela por rendijas, se eleva, se transforma. Y cuando ese viento lleva en sí la intención pura y la fe inquebrantable, no hay fuerza en el universo que pueda resistirse. Porque la realidad, como el fuego ante el oxígeno, arde más intensamente cuando una mente despierta sopla sobre ella. Y ese soplo, cuando nace de un Géminis consciente, es el aliento mismo de la creación. Géminis, como manifestación del aire mutable, es también el guardián del ritmo. Allí donde otros signos se mueven con el paso de lo lineal, Géminis danza en espiral, en ciclos, en espasmos de inspiración súbita. Su relación con el tiempo y el espacio no está restringida a la lógica terrenal. Su alma recuerda que el tiempo es relativo, que las ideas pueden viajar más rápido que la luz, que el cambio es eterno y que la flexibilidad es un arte sagrado. Esta comprensión lo convierte en un caminante entre mundos, un catalizador de nuevos comienzos, un activador de energías dormidas que esperan la chispa de su mirada para nacer.
Su realidad no se crea por inercia sino por sintonía. Y esta sintonía, cuando es consciente, lo lleva a moverse como los vientos de la alta atmósfera, invisibles, indetenibles, plenos de dirección aunque nadie comprenda su mapa. En su interior habita una red neuronal cósmica. Cada pensamiento que cruza su mente no solo es un pensamiento humano, sino una señal conectada al gran entramado universal. Cuando se permite limpiar esa red de interferencias externas, de voces que no son suyas, de patrones heredados que no vibran con su esencia, comienza a recibir los códigos puros del conocimiento superior. En ese estado de limpieza mental, la intención no tiene resistencia. La fe no requiere demostración. El canal está abierto. La energía fluye sin fricción. Y todo lo que desea manifestar comienza a responder a la precisión de su frecuencia. En ese momento, Géminis se convierte en un faro emisor de realidades, un generador vibratorio que traduce energía en forma sin necesidad de luchar, sin esfuerzo, sin fricción, porque está en flujo con la totalidad. Existe también en Géminis una relación íntima con la tecnología de lo sutil. Su energía está diseñada para funcionar como un sistema operativo multidimensional, capaz de procesar múltiples niveles de información, de saltar entre planos, de navegar realidades alternativas en un segundo. Cuando se reconoce como tal, cuando entiende que su capacidad de percepción es un don calibrado para lo cuántico, empieza a usar su imaginación como un vehículo de creación avanzada. Ya no fantasea, modela. Ya no sueña, programa. Ya no especula, diseña con precisión invisible aquello que quiere vivir. Cada imagen mental que sostiene con intención comienza a actuar como una plantilla energética que el universo empieza a llenar con materia. Este poder de visualización lúcida es parte de su legado espiritual. Y al cultivarlo, al usarlo con dirección y propósito, se convierte en un arquitecto consciente de mundos. El silencio, aunque parezca ajeno a su naturaleza, es en realidad uno de sus más poderosos aliados. En el vacío del pensamiento, cuando el ruido cede, Géminis se reencuentra con la fuente de donde emanan todas las palabras. Ahí se le revela que no todo debe ser explicado, que no todo debe ser dicho, que hay una sabiduría que solo florece cuando la mente se calla. Y en ese silencio creativo, la intención encuentra tierra fértil, la fe se enraiza sin esfuerzo, y la creación se convierte en acto puro, sin interferencias. Este estado de contemplación, de escucha activa hacia lo invisible, le permite a Géminis ir más allá de lo mental y entrar en contacto con su dimensión mística. Porque su sabiduría no es solo del intelecto, es también del alma. Una inteligencia ancestral habita en su campo áurico, esperando que se le dé espacio para hablar. Géminis tiene una relación esencial con el movimiento. Pero no es solo un impulso físico o mental. Es el movimiento de la energía en el cuerpo, de las emociones en el alma, del flujo de vida a través del sistema nervioso. Cuando se sintoniza con prácticas que honran este flujo, como la danza, la escritura libre, la respiración consciente o el arte espontáneo, empieza a desbloquear memorias creativas antiguas. Porque cada célula suya guarda el recuerdo de otras formas de crear, de otros tiempos donde el pensamiento era instantáneamente real, donde la palabra tenía el peso de un decreto divino. Al moverse con conciencia, activa estos códigos dormidos y los integra en su presente. Ya no es solo un ser que piensa, es un cuerpo que crea, una emoción que dirige energía, una mente que traduce intuiciones en realidades palpables. Su polaridad interna, encarnada en los gemelos míticos, también representa la alianza sagrada entre lo humano y lo divino. Uno de esos gemelos representa su mente concreta, lógica, curiosa, el otro representa su alma luminosa, intuitiva, silenciosa. Cuando estos dos se enfrentan, la energía se fragmenta, la intención se debilita, la fe se tambalea. Pero cuando se reconocen como parte de un mismo ser, cuando colaboran en armonía, entonces surge el creador pleno, el artista universal. En esa integración, Géminis aprende a pensar desde el corazón, a sentir con claridad mental, a hablar desde la verdad interior y no desde la urgencia de llenar vacíos. Ya no necesita probar su valor a través de la rapidez de su pensamiento. Porque sabe que su verdadero poder está en su capacidad de sostener una visión elevada con alegría, con ligereza, con confianza. El juego es una dimensión espiritual de su camino creador. A través del juego, Géminis activa los centros de manifestación sin la presión del resultado, sin la carga del deber. En ese estado de creación lúdica, donde el alma se expresa sin juicio, todo se vuelve más ligero, más rápido, más auténtico. Y desde ese estado, la creación fluye con naturalidad.
Porque la intención es más pura cuando se juega que cuando se esfuerza. La fe es más poderosa cuando se ríe que cuando se tensa. Y la realidad responde con mayor rapidez cuando la vibración es la del disfrute. El juego, para Géminis, no es evasión. Es conexión con la fuente. Es apertura del canal. Es libertad creadora. También hay en Géminis una profunda capacidad para desprogramar. Su mente no está diseñada para ser prisionera de dogmas ni de estructuras rígidas. Tiene el don de cuestionar, de investigar, de desmontar ideas viejas y reemplazarlas por nuevas verdades. Cuando usa este talento hacia sí mismo, se vuelve capaz de reescribir su historia, de desmantelar creencias limitantes, de romper ciclos que no lo honran. Su alma reconoce que nada está escrito en piedra, que todo puede ser reformulado, que la identidad es un río y no una estatua. Y en esa fluidez, su fe se fortalece. Porque sabe que, incluso cuando se equivoca, puede cambiar. Incluso cuando se pierde, puede volver. Incluso cuando cae, puede rehacerse. Su elasticidad espiritual es una armadura invisible que lo protege de la rigidez del mundo y le recuerda que el verdadero poder no es resistir, sino adaptarse sin perder el eje. Su energía, al estar tan cercana a la juventud eterna del alma, lo conecta con una sabiduría fresca que la humanidad necesita. En un mundo que muchas veces se endurece con el peso del pasado o el miedo al futuro, Géminis trae la voz del presente juguetón, del aprendiz constante, del que nunca se da por terminado. Y ese espíritu, cuando se manifiesta con conciencia, tiene la capacidad de regenerar. De despertar nuevas preguntas. De abrir portales de pensamiento que llevan a otros a imaginar un futuro más amplio, más libre, más luminoso. En el destino de Géminis, hay una promesa. No una promesa de camino recto, sino de expansión continua. No una promesa de certeza inmediata, sino de descubrimiento eterno. Y mientras camina, mientras transforma su mente en instrumento del alma, mientras crea con intención firme y fe activa, se convierte en un nodo de luz en la gran red cósmica. Uno que inspira. Uno que libera. Uno que recuerda que la realidad no está hecha para ser soportada, sino para ser danzada. Porque donde hay pensamiento claro, emoción elevada y una visión encendida por el alma, el universo responde. Y cuando quien emite esas señales Géminis, la respuesta llega con el viento a favor y las puertas abiertas del infinito. En las profundidades del símbolo de Géminis se oculta un arte sutil que pocas veces se nombra, la transmutación emocional a través del pensamiento. Aunque es común asociar a Géminis con la mente, con la lógica y la palabra, su verdadera alquimia sucede cuando utiliza el pensamiento no como un simple medio de análisis, sino como un instrumento vibracional capaz de elevar emociones densas hacia estados superiores de conciencia. Géminis, en su expresión más elevada, puede cambiar la tristeza por claridad, la confusión por perspectiva, el miedo por curiosidad y la culpa por comprensión. Este don de transmutar no proviene de una frialdad emocional, sino de una inteligencia profunda que reconoce que todo puede cambiarse si se cambia la forma en que se observa. Géminis puede reprogramar la frecuencia de sus emociones, no desde la negación, sino desde la reinterpretación. Allí donde otros se aferran al drama como identidad, Géminis puede contar otra historia. Puede encontrar otro ángulo, una posibilidad nueva, una lectura más liviana, sin dejar de honrar la experiencia vivida. Esta capacidad para resignificar lo vivido es parte de su poder de creación de realidad, porque al cambiar el significado que le da a lo que sucede, cambia también la vibración que emite, y por lo tanto, la respuesta del universo hacia él. Esta habilidad de reinterpretar también lo hace un canal excepcional para el aprendizaje colectivo. Géminis es el traductor de los misterios de la existencia en lenguaje cotidiano. Tiene el don de bajar lo abstracto a lo concreto, lo complejo a lo comprensible, lo elevado a lo cercano. Por eso, su palabra tiene un rol casi profético cuando es usada desde la conciencia. Puede tomar un símbolo arquetípico, una idea filosófica, un concepto espiritual, y volverlo accesible. Puede hablar el idioma de los niños, de los sabios, de los soñadores y de los que aún no se han despertado. Su alma recuerda que no todos los mensajes llegan envueltos en solemnidad, algunos vienen en forma de risa, de juego, de historia ligera que encierra una clave vibracional que transforma sin que se note. Géminis es también el signo que encarna la multiplicidad del ser. En un mundo que exige definiciones rígidas, el gemelo cósmico recuerda que es posible ser muchas cosas a la vez. Que uno puede ser luz y sombra, ciencia y arte, razón y fe, lógica y magia.
En su cuerpo simbólico habita la paradoja como forma de sabiduría. Y es precisamente en esa paradoja donde encuentra su poder creador. Porque al no encerrarse en una sola identidad, mantiene abiertos todos los caminos. Esta apertura le permite acceder a realidades que otros no pueden tocar porque se han definido demasiado pronto. Géminis sabe que todo puede cambiar, incluso él mismo, y ese conocimiento lo mantiene eternamente disponible para lo nuevo, lo impredecible, lo milagroso. Otra dimensión profunda que habita en la energía geminiana es su capacidad de catalizar procesos de despertar en los demás. No necesita imponerse como maestro. No necesita adoctrinar. Su sola presencia, su forma de jugar con ideas, de abrir preguntas sin necesidad de respuestas definitivas, activa en otros la semilla del pensamiento libre. El despertar no siempre es un rayo de fuego o una noche oscura del alma. A veces, es una conversación con un ser geminiano que dice una frase aparentemente casual, pero que sacude toda una estructura mental. Su poder está en su agilidad, en su manera de saltar las defensas psíquicas con ligereza, en su capacidad de sembrar sin invadir. Así, se convierte en un sembrador silencioso de consciencia, en un agitador de realidades, en un susurrador del alma. Géminis también guarda una relación sagrada con el éter, ese quinto elemento invisible que une a los otros cuatro. El aire que representa no es un aire común, es el vehículo del prana, la sustancia vital que sostiene la vida en todos los planos. Cuando respira conscientemente, cuando utiliza su voz para emitir sonido con intención, está modulando el éter, está imprimiendo información en la matriz de la realidad. Por eso, cuando canta, ora, declara o afirma, no está simplemente usando palabras, está codificando energía. Y esta energía, al ser enviada al campo cuántico desde un estado de coherencia interna, comienza a alterar las probabilidades y a colapsar realidades posibles en realidades tangibles. Su don para conectar no es solo social o verbal. Es espiritual. Géminis es un tejedor de redes invisibles entre almas, un conector de destinos, un alineador de sincronías. A menudo, sin saberlo, es quien provoca los encuentros que cambian vidas, quien introduce una idea que se convierte en puente entre dos mundos, quien abre una puerta que otros no sabían que existía. En esta función, su movimiento constante es esencial. No está diseñado para quedarse, sino para circular. No para construir muros, sino para abrir ventanas. Y en ese fluir, en ese ir y venir, lleva consigo semillas de luz que esparce en cada lugar, en cada vínculo, en cada palabra. La realidad que Géminis crea no es necesariamente lineal ni predecible. Es una realidad viva, cambiante, que se adapta a su evolución interna. A diferencia de otros signos que manifiestan con estructura y repetición, Géminis manifiesta con espontaneidad e intuición. Su proceso creador se alimenta del instante, de la inspiración repentina, de la señal que aparece cuando está atento. Por eso, su poder se potencia cuando cultiva estados de presencia y disponibilidad, cuando aprende a leer los signos del universo como si fueran pistas en un juego sagrado. En ese estado lúdico y receptivo, se convierte en un navegador de la sincronicidad, en un lector de los patrones ocultos que conectan todo con todo. La misión de Géminis no es elegir una sola forma de crear, sino recordar que todas son válidas. Que puede escribir, hablar, mover, cantar, pensar, imaginar, soñar, sentir, todo al mismo tiempo, y que en esa multiplicidad también hay coherencia si se sostiene desde el centro del ser. La coherencia geminiana no es la rigidez de lo idéntico, sino la armonía de lo diverso. Y en esa armonía, la creación fluye como un río que se bifurca pero siempre llega al mar. En su interior no hay contradicción, hay riqueza. No hay caos, hay complejidad. No hay dispersión, hay expansión. Géminis no necesita convertirse en otro para manifestar su grandeza. Solo necesita recordar. Recordar que su don es real. Que su palabra tiene peso. Que su mente es una herramienta divina. Que su alma está conectada con una inteligencia superior que lo guía incluso en medio de la duda. Y que cuando decide utilizar su intención como brújula y su fe como motor, se convierte en una fuerza de creación inigualable. No porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene todas las preguntas. Y es en esas preguntas donde empieza la magia de una nueva realidad. Una realidad que no repite el pasado, que no teme al futuro, que se construye en cada instante con la frescura del aire y la certeza del espíritu. Una realidad que nace en él y se expande hacia el infinito.
En el corazón del simbolismo geminiano yace un puente olvidado entre la mente y la magia, entre el intelecto y la intuición, entre lo que se puede explicar y lo que solo puede sentirse. Géminis ha sido portador del verbo, del pensamiento veloz y de la chispa que enciende las ideas, pero hay una dimensión aún más profunda que pocas veces se revela, la del conjurador consciente del lenguaje energético. Su verdadera alquimia no está solamente en lo que dice, sino en cómo lo dice, desde qué vibración lo pronuncia, desde qué nivel de claridad y congruencia lo lanza al universo. Cada sílaba, cada inflexión, cada entonación porta códigos que modifican la estructura vibratoria de lo que toca. Es un tejedor de hechizos modernos, no con velas ni con símbolos antiguos, sino con la impecabilidad de su verbo alineado con la verdad más luminosa de su ser. Géminis también guarda en su arquitectura sutil la sabiduría de los caminos invisibles. Puede transitar la red de pensamientos humanos y moverse con agilidad entre realidades paralelas de posibilidades infinitas. Tiene la capacidad de percibir realidades alternas como quien cambia de frecuencia radial, y aunque muchas veces no sepa cómo explicar lo que siente o presiente, su alma está sintonizada con la multidimensionalidad del ser. En esta cualidad radica uno de sus más altos poderes, la capacidad de elegir desde qué línea de tiempo desea operar. No está atado a una narrativa única. Puede saltar de versión en versión de sí mismo, construyendo en cada salto una nueva identidad, una nueva historia, una nueva frecuencia que atrae una nueva realidad. Esta habilidad de moverse entre versiones del yo es una forma de manifestación avanzada que le permite rediseñar su experiencia vital con una libertad inusual. El poder de Géminis para crear su realidad también se amplifica cuando reconoce su papel como mensajero del alma colectiva. En sus palabras pueden habitar no solo sus propios pensamientos, sino también las voces no expresadas de los demás, los susurros de generaciones pasadas y los ecos de futuros posibles. Géminis canaliza sin saberlo aquello que está maduro para nacer en el pensamiento colectivo. Es un instrumento de lo que quiere ser dicho, lo que aún no se ha nombrado, lo que está esperando forma. Por eso su responsabilidad es tan sagrada. Porque en su palabra puede habitar la semilla de un cambio. En su silencio puede crecer una revelación. En su elección de enfoque puede transformarse la visión de todo un grupo humano. No está aquí para repetir discursos antiguos, sino para nombrar lo nuevo. Para abrir el camino de lo que no tiene precedentes. Para ser el primero en decir lo que otros no se atreven a imaginar. En su dimensión más luminosa, Géminis recuerda que el lenguaje no es solo una herramienta, sino un templo. Cada vez que habla desde la consciencia, está elevando la frecuencia del plano físico. Cada afirmación coherente, cada declaración desde el alma, cada narración libre de autoengaños, se convierte en un acto de creación estructural. Por eso su viaje evolutivo lo lleva hacia la integridad con lo que piensa, dice, siente y hace. Porque cuanto más alineado esté con su verdad más profunda, más rápido y con mayor precisión manifiesta. Cuando todas las partes de su ser marchan al ritmo de una misma intención, su energía mental se vuelve láser, su campo magnético se ordena, y la materia responde sin resistencia. Su creación deja de ser una suma de deseos dispersos para convertirse en una visión sostenida con precisión quirúrgica. Géminis no ha venido al mundo a construir lo previsible, sino a descubrir lo inédito. Su curiosidad no es un capricho mental, es la brújula de su alma indicándole dónde reside su próximo nivel de expansión. Esa constante búsqueda de lo nuevo, de lo diferente, de lo no conquistado, es la expresión de un llamado interno que no se puede apagar. Y cuando responde a ese llamado, su camino se enciende con sincronicidades, su energía se dinamiza y su realidad se acelera. Porque el universo se mueve al ritmo del deseo auténtico, y en Géminis ese deseo se expresa a través de la exploración consciente. Cada vez que se atreve a salir del molde, a romper la narrativa de lo establecido, a pensar algo radicalmente distinto, está invocando una realidad paralela donde todo lo que sueña ya existe en potencial. Otro de los aspectos más profundos que vive en su diseño astrológico es la capacidad para generar nuevas configuraciones de pensamiento colectivo. Géminis no solo crea para sí. Tiene el don de introducir nuevas ideas en el campo mental común, ideas que otros recogerán sin saber de dónde vinieron, ideas que plantan una nueva forma de ver el mundo. Esto sucede cuando Géminis se atreve a decir lo que ve sin disfrazarlo, cuando confía en que su mirada única es valiosa, incluso si es disruptiva. Su verdad, cuando es pronunciada sin miedo, se convierte en una clave que libera mentes. Porque su vibración no es solo informativa, es activadora. En sus palabras viaja una energía que despierta códigos dormidos en quienes lo escuchan. Esta activación,
Cuando es guiada por el amor y la claridad, tiene el poder de encender fuegos creativos en otros y abrir caminos que antes no existían. Hay una sabiduría silenciosa en el movimiento geminiano. Aunque el mundo le exija quedarse quieto, elegir una cosa, definirse para siempre, su alma sabe que la evolución es una espiral. Que no se avanza en línea recta sino en círculos ascendentes. Cada vez que vuelve a un mismo punto lo hace desde un nivel distinto, con una mirada más amplia, con una comprensión más sutil. Y este retorno constante no es un error, sino una forma de maestría. Porque en cada regreso trae una nueva versión de sí mismo. Géminis no repite, reinventa. No se estanca, se recicla. Y en esta constante actualización de su ser, mantiene viva su chispa creadora y fresco su vínculo con la fuente.